Los proyectos se asocian a la palabra inversión, al retorno al impacto positivo o negativo, que tiene que sopesar en esencia logros entregables que permitan recuperar la inversión. Vamos a hacer una evaluación de la viabilidad normativa. Esa viabilidad normativa es clave, indispensable para el éxito o la sostenibilidad de los proyectos. Recalco que son los instrumentos claves para gestionar el desarrollo. Se hace interesante pensar en la evaluación de la viabilidad normativa, considerando que este es un proceso fundamental para hacer la proyección, porque la proyección depende de las regulaciones, de las normativas vigentes. Este análisis no solamente asegura la legalidad, sino que también contribuye al éxito sostenible del proyecto en el tiempo. La importancia de la viabilidad normativa garantiza que los proyectos se alineen con las políticas y regulaciones locales. Esto minimiza riesgos legales y promueve un entorno de confianza entre inversores y la comunidad, el mercado, lo que es fundamental para el desarrollo sostenible o de largo plazo. Vemos algunos aspectos vitales para evaluar. Al evaluar la viabilidad normativa, tendremos que considerar aspectos como la legislación ambiental, los permisos necesarios y la normativa de seguridad. Cada uno de los elementos enunciados juega un papel crucial en la sostenibilidad y la aceptación social del proyecto. En todo este cometido, debemos pensar en una metodología de evaluación. Realizar un análisis detallado de los requisitos normativos, seguido, por supuesto, de una revisión de documentos del proyecto. Esto va a permitir identificar posibles incongruencias y realizar los ajustes necesarios antes de la respectiva implementación. No debemos perder de vista este aspecto porque muchas veces queremos ahorrar en los estudios que sean parte de la viabilidad de los proyectos, que son instrumentos claves para hacer desarrollo. Pero ese ahorro no es muy conveniente, porque esa fase de preinversión sin duda necesita de un trabajo en equipo, necesita de expertos que puedan contribuir a decir si va o no va el proyecto o qué modificaciones se tienen que realizar para encauzar la inversión, para darle posibilidad de éxito que sea realmente significativa. En el cometido del análisis de la viabilidad normativa, debemos aprender a identificar riesgos. Y los riesgos, en este caso, tienen que ver con factores de regulación que por ahí estamos incumpliendo y que no van a permitir canalizar el flujo del proyecto y por ende el retorno y el impacto que sea favorable.
Cuando uno hace evaluación de la regulación y en todos los sentidos, considerando el trabajo interdisciplinario, el realizar la adecuada evaluación en el campo normativo, por supuesto que va a ofrecer múltiples beneficios. Nos va a permitir reducir costos porque estamos cumpliendo con la regulación. En esencia, estamos optimizando el manejo y la asignación de recursos y la planificación va a ser óptima. La planificación no va a tener excesivo error, significa. Entonces, todo ello va a contribuir a tener un futuro sostenible o, si prefieren, seguridad de largo plazo. El involucramiento de los actores, que es importantísimo. En esta viabilidad normativa, nosotros, al hacer este trabajo de análisis, debemos tener la capacidad de escuchar a las partes interesadas a fin de identificar preocupaciones y asegurar que el proyecto cumpla con las expectativas de la comunidad y reguladores. Son un conjunto de actores que tienen que ver con nuestro proyecto, que deben complementar acciones y esas tienen que incidir en el multiplicador de la economía local con perspectiva, si quieren, global, hablando del paso del Producto Interno Bruto local al Producto Interno Bruto global, departamental, nacional, por decir. Las normativas ambientales hoy son indispensables, como habíamos indicado en clases. El buscar hacer economía circular, el tener otro tipo de comportamientos para que existan complementos entre los actores y que se dé esa sostenibilidad ambiental, es de sumo cuidado en las inversiones en los proyectos. Los proyectos tienen que ser legales, tienen que tener mucha ética, moralidad, tienen que respetar el entorno natural y deben promover el desarrollo humano, ambiental, energético, haciendo praxis de la equidad generacional. Vale decir que las generaciones venideras deben tener similares o mejores condiciones de vida en relación a nuestro desempeño vigente. Y se sobreentiende que con el fenómeno del cambio climático tenemos que trabajar muy bien en esta perspectiva de razonar las normativas ambientales. Normativas de seguridad, claves también, porque se sobreentiende que cuando se hace un estudio de proyecto, antes de darle el ok, se está razonando la organización, se está razonando la función de producción y en la función de producción, en la relación insumo ser humano-máquina, está involucrado ese ser humano que debe contar con medidas de seguridad industrial o con medidas, si quieren, que gestionen el riesgo de vida, de que pueda quedar discapacitado. Entonces tenemos que anticiparnos a estos elementos en concordancia a cómo se encamina la función de producción y a lo que hemos revisado en las 9 preguntas útiles para la formulación de los proyectos. Veamos algunos ejemplos de proyectos exitosos. Entonces, vamos a pensar que gracias a una adecuada evaluación de
la viabilidad normativa, se sobreentiende que se da una planificación exquisita y este cumplimiento normativo va a generar resultado, va a generar impacto, no solamente de corto, mediano, sino más bien de largo plazo. Por eso se hablan de consolidar resultados sostenibles. Veamos algunos desafíos comunes. A menudo los proyectos enfrentan este tipo de desafíos en la viabilidad normativa, considerando la evaluación. Y ahí se puede evidenciar la limitada información o cambios en las regulaciones. Superar estos obstáculos es crucial para asegurar el cumplimiento y el éxito del proyecto. No se olviden que hemos revisado el tema del crack de 1929 y ahí no se ha dado mucho análisis de la regulación, de las ambigüedades, de la velocidad de emisión de las acciones en relación a la velocidad de la producción y realización de un proceso, si quieren, abastecido en liquidez por los productos financieros, por las acciones. Entonces, el ver la viabilidad normativa implica considerar muchas aristas y el especialista debe tener mucho cuidado en este aspecto. También hemos trabajado el aspecto de que las bases de datos, la información, los indicadores aparejados a la regulación son fundamentales para garantizar el éxito y la sostenibilidad de los proyectos. Pensemos en herramientas y recursos que puedan facilitar la evaluación de la viabilidad normativa. Se ha trabajado con modelos de prospectiva. Se puede trabajar con software estadístico, con matrices FODA, con matrices de marco lógico. No se olviden que cada proceso asociado a encauzar el estudio de viabilidad implica planificación exquisita, una etapa de aprestamiento, de hacer el plan del plan para el estudio de la viabilidad específica, comprometer los actores, tener información relevante, cronogramar, ese aprestamiento es el plan del plan por ello. Después hay que trabajar el diagnóstico, esa parte de cumplir con las regulaciones, con los intereses que se tienen en el contexto donde se va a localizar el proyecto. Consideremos y remarquemos que es importante el ambiente, el comprometer a esos actores para hacer sinergias. Ante los vacíos legales tiene que haber interpretación, ante los descontentos, conflictos, tiene que haber capacidad de negociación, siempre en función de la regulación, de la información, de indicadores que sean indispensables, no para engañar, sino para complementar, para que a partir de estos procesos se generen sinergias o resultados más allá de los esperados. En el tema de la viabilidad normativa, la tecnología juega un papel cada vez más importante. Las herramientas digitales ayudan a automatizar procesos, mejorar la precisión y facilitar la comunicación entre equipos de trabajo. Se sobreentiende que si uno hace un plan del plan, hace un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico
demuestra relaciones de causalidad, se pueden jugar escenarios, se hace prospectiva y a partir, digamos, de la prospectiva se pueden hacer mediciones, percepciones, ver opiniones, se hace un entramado lógico para razonar con la regulación y el escenario. Entonces, eso nos va a dar pautas interesantes para que después se pueda ya ejecutar el proyecto y generar resultados, retornos e impactos que sean favorables. Los estudios de caso son una excelente manera de aprender de experiencias pasadas. Analizar proyectos que han implementado con éxito la evaluación de viabilidad normativa puede ofrecer lecciones valiosas para futuros emprendimientos. ¿Qué significa todo ello? Que ustedes en esa etapa de aprestamiento, mientras estén haciendo el estudio de viabilidad normativa, tienen que buscar mucha información sobre ese tipo de estudios que correspondan a segmentos, a otros proyectos que han tenido éxitos y que también podrían haber tenido fracasos, porque también nos interesan los factores de éxito como los factores de fracaso para poder hacer prevención y gestionar realmente que el proyecto tenga sostenibilidad. Finalmente, la viabilidad normativa es un pilar fundamental para el éxito sostenible de cualquier proyecto. Invertir tiempo y recursos en este proceso no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también promueve un desarrollo que respete el entorno y beneficie a la sociedad.